Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera. Remates por pantalla y de reproductores. Integrante de Plaza Rural. 19 de abril 1107, Durazno. Teléfonos 4362-6513 y 3917. www.ramosgarcia.com.uy. Ramos y García Agronegocios. Porque lo mejor siempre está por venir. El gusto de saludarles, estimados amigos, en el arranque de esta nueva edición de Diálogo Rural TV, que tenemos el agrado de comenzar a compartir desde este momento con los contenidos que hemos preparado para esta edición semanal. Amigos, estuvimos en el establecimiento El Altillo, un campo de recría del Instituto Nacional de Colonización que gestionan en forma conjunta 3 instituciones en el departamento de Durazno. Ubicado en Ruta 19, El Altillo tiene un campo de recría que gestionan la Liga del Trabajo del Carmen, Cooperativa El Fogón y el grupo de productores de la colonia gallinal del departamento de Florida en forma conjunta. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la experiencia? Los resultados de 12 años de experiencias que llevan adelante allí con la coordinación del ingeniero Francisco Itzaina como encargado del establecimiento. Pero por otra parte también estuvimos hablando de la parte reproductiva y cómo trabajan desde el punto de vista sanitario con el doctor Juan Andrés García Pintos, responsable de toda la parte reproductiva. Por otra parte, también allí estuvo presente como autoridad el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry, con quien tuvimos el gusto de dialogar sobre este y otros temas que tienen que ver con la colonización, pero específicamente sobre el funcionamiento de los campos de recría. En otro orden, la zafra de reproductores está llegando prácticamente a su final. Quedan algunos eventos aquí en el centro del país, pero por encima de ello es tiempo de repasos y de análisis de lo que han sido los diferentes eventos que se han venido realizando. Hoy vamos a estar repasando algunos de los eventos del centro del país y las características en forma genérica de ventas totales en los distintos remates y por otra parte también del análisis que deja el comportamiento del mercado con precios que han estado sensiblemente superiores a los del año anterior. Comenzamos, amigos, con el desarrollo de los contenidos de esta semana. Estuvimos en el campo El Altillo, que pertenece al Instituto Nacional de Colonización, allí en Ruta 19, departamento de Durazno, zona de Puntas de Herrera, donde se estuvo desarrollando la presentación de los resultados de este año, pero también una recorrida de campo mostrando lo que son las distintas categorías que están allí en este establecimiento, que tiene una experiencia colectiva de recría de hembras, donde ingresan las terneras y se van las vaquillonas preñadas. Participan productores que están en este sistema pertenecientes a la Cooperativa El Fogón, a el grupo de productores de la colonia gallinal y la Liga del Trabajo del Carmen. Sobre el funcionamiento del campo de recría hablamos con el ingeniero agrónomo Francisco Itzaina, responsable del establecimiento. El Altillo es un emprendimiento que considero muy lindo, con un impacto también que considero importante en muchos productores que participan desde el principio. Estamos hablando de más de 40 productores que mandan sus terneras acá. Son 940 hectáreas, el cual brinda servicio de recría a esos 40 productores vinculados a 3 instituciones de la zona de acá de Sarandí de Chí, Villa del Carmen y norte de Florida. El Altillo recibe las terneras con 6-7 meses en otoño y las devuelve preñadas a los 2 años. En ese mismo momento previo al invierno. Así funciona desde que se ideó el campo. Obviamente al principio hubo que hacer otras actividades para cumplir con las obligaciones, pero ya llevamos casi 10 años de que está funcionando exclusivamente como campo de recría. ¿Las terneras entran en otoño cuándo? Ahí fin de abril, la segunda quincena de abril es cuando hacemos el recambio. Ya previamente hicimos el diagnóstico de preñez de la generación que se va a entregar y ahí los productores se llevan esa vaquillona preñada y reciben en el mismo momento, el mismo camión que trae las terneras muchas veces retira la vaquillona preñada en simultáneo. ¿Qué características tienen que tener esas terneras? En el predio de origen las terneras son sometidas a una certificación veterinaria, un técnico veterinario
contratado para esa función, totalmente tercerizado, el cual tiene un reglamento. La ternera tiene que estar destetada, tiene que estar trazada, tiene que pesar más de 140 kilos en el momento de la certificación, y en ese momento se le pone un distintivo, una caravana que identifica que va a ir al altillo y que pertenece a esa generación. Por ejemplo, las terneras que entraron este año tienen un botón celeste en la oreja, y sabemos que en el campo las con botón celeste son las ingresadas en otoño 2025. Se hace un plan sanitario ahí ya desde que va el veterinario a la casa, y ya queda con la lectura para poder hacer todos los movimientos de trazabilidad, que es muchas veces un mes o 40 días después cuando realmente se efectiviza el intercambio, ¿no? El ingreso de las terneras. No hay peso máximo, sí hay peso mínimo, y lo otro que se tiene en cuenta es que sean terneras de 6 o 7 meses, que no sean vaquillonas más grandes, que por ahí de desarrollo quedaron más chicas y darían los kilos, pero son animales más grandes, por ejemplo partos de otoño, y eso la idea es que no entren, ¿ah? Y bueno, y después cuando llegan al predio, ¿qué es lo que pasa con ellos? Y bueno, cuando ingresan al predio se clasifican en 2 o 3 lotes, depende un poco de la comida que tenemos pronta para recibirlo. Los últimos años que hemos hecho una apuesta fuerte en la siembra de pasturas y de tener las pasturas prontas para cuando las terneras ingresan ahí los primeros días de mayo, hemos clasificado en 2 lotes, por encima del promedio y por debajo del promedio en kilo. Y bueno, y las que están por debajo del promedio se priorizan en la alimentación. Subimos un poco las expectativas de desempeño durante el invierno, y las terneras que están más grandes, bueno, admitimos una ganancia más moderada de peso, pero la idea es nivelar, o sea que a 5 o 6 meses post ingreso esté lo más pareja posible la generación, y eso nos da tranquilidad para seguir trabajando para adelante. Tú decías que ahí se genera una diferencia económica en cuanto al costo, para tratar de compensar una cosa con la otra. Sí, lo que pasaba era que terneras que eran muy chiquitas implicaban mucho más recursos, forrajeros, atención, alimentación, sanidad. Y bueno, hace un par de años se implementó un pastoreo, un sobrecosto adicional para esas terneras que el peso mínimo te dije que era 140 kilos en la certificación, pero la ternera que están entre 140 y 160 kilos cuando ingresan al campo, esa ternera tiene un sobrecosto extra para intentar que los productores hagan un esfuerzo por mandar las terneras mejores. Básicamente es un poco esa la idea, y la verdad que desde que se implementó, el primer año había 200 terneras en ese rango, el segundo año había 20 y este año había 10 terneras que pagaron ese sobrecosto. Y eso les permite a ustedes nivelar también. Y te facilita mucho, no te hace tan exigente el sistema, porque claro, te entra una ternera con 130, 140 kilos, si entran muchas terneras, hay que dedicarle mucho cuidado porque estamos en mayo, el invierno está cerquita, y bueno, para no perjudicar el desempeño para adelante hay que tenerle mucha atención. Pero además indirectamente es para que el productor en sí vaya eligiendo mejor su ternera, eleve la mira. Se había hablado de aumentar el peso mínimo de ingreso, que no sea 140 kilos, que sea más arriba. Al final resolvimos que siga siendo 140, porque puede haber un caso puntual. Esta medida que se tomó fue pensando en que en general era un 10% de las terneras de cada productor que estaba en ese rango, o sea que no le implicaba tanto más costo adicional, pero elevábamos indirectamente, lográbamos el objetivo de que se eleve la mira en esa ternera, ¿no? ¿Los productores tienen tope de terneras a traer? Sí, hay un tope de terneras a traer, porque gracias a Dios siempre hay lista de espera para entrar. Algún año puntual que por X motivo se baja algún productor que había inscrito las terneras previamente, bueno, la carga hay que completarla, y ahí se abre un poco más la posibilidad. Alguno que de repente nos daba 20 terneras, pero sabemos que tiene posibilidad de mandar alguna ternera más, se abre la posibilidad. Pero en general hay un tope en 30 terneras por productor y no hay un mínimo. Hay productores que mandan 2 terneras, 3 terneras, no hay un mínimo en ese sentido. ¿Y ese tope se mantiene todos los años o varía de un año a otro de acuerdo a la disponibilidad que haya? No, el cupo máximo lo resolvemos en conjunto con aspecto técnico, productivo, cómo están las pasturas, cómo está la generación de ternera que queda en el campo, o sea, porque nosotros tenemos 2 años las terneras. En la mitad de camino sabemos cuántas vaquillonas tenemos y cómo están para prepararlas para la inseminación del año siguiente. Entonces eso también juega un poco los números, cómo venimos económicamente. La fuente principal de ingreso del campo es el pastoreo, entonces si podemos darle los recursos y metemos más ternera, obviamente a los niveles de ingreso del predio es mejor,
pero siempre con el objetivo de cumplir los requisitos de una ternera y de lograr una buena recría. No tiene sentido tapar de terneras el campo porque sería una mirada muy de corto plazo que al productor después no le termina sirviendo. En general, después de muchos años más o menos nos manejamos entre 500 y 600 terneras de ingreso por año. Si un año entran 600, el otro año sabemos que no nos podemos pasar de 520, 530 y ahí lo vamos piloteando. Con ese número, para llevar a la unidad ganadera, la carga de invierno anda entre 0,8 y 0,9. Esa es la dotación de invierno. Y bueno, el sistema se va cargando porque con los kilos, en la medida que va pasando el tiempo, las terneras están más pesadas, las vaquillonas están más pesadas y bueno, la carga máxima es en otoño cuando hacemos la entrega de las vaquillonas, que tenemos 2 generaciones de animales grandes, ¿no? La cantidad de animales se distribuye por productores o por instituciones que participan del proyecto. El reglamento dice que es un tercio para cada una de las instituciones. Lo que pasa es que hay instituciones que por ahí no cubren ese cupo, entonces le asignan el saldo a otra institución que sí lo pueda cubrir. ¿Ese saldo es variable de un año a otro, todos los años se respeta ese un tercio, o el que gana un determinado cupo se mantiene para los siguientes años? No, o sea, hoy si una de las instituciones no completó el cupo, pero el año siguiente sí lo completa, la institución que había ocupado ese lugar debe buscar la vuelta o asignar menos terneras por productor. La idea es que si la institución logra completar el cupo, tenga la prioridad. Francisco, esa ternera cuando llega, tú decías que tienen que tener las pasturas prontas. ¿Qué pasturas? ¿Qué usan? ¿A dónde van, vamos a decir? Sí, el Altillo fue un campo complejo en ese sentido porque tenía mucha área roturada previo a ser campo de recría o incluso previo a ser del Instituto de Colonización. Porque funcionaba un corral de engorde acá del dueño anterior, y hemos ido transitando un camino de cumplir los objetivos, de tener buena pastura, pero que sea lo más económico posible. Hemos probado con pasturas perennes y la verdad que no tenemos una rotación agrícola, no tenemos cultivo de verano y se nos ha complicado implantar pasturas perennes que duren 4 o 5 años. Entonces la base, achicamos el área de pasturas intensivas a un 16-17% y hay un componente fuerte de regras, de verdeos anuales. Le hemos incorporado algo de leguminosa para un segundo año que sea más barata esa pastura de hacer, pero son 160 hectáreas que estamos trabajando todos los años, se siembran entre 80 y 100 y bueno, y el resto le buscamos la vuelta de hacerla productiva de la forma más barata posible. ¿Cómo se encara la etapa reproductiva de esa ternera? O sea, ya pasado el año, pasado a vaquillona, ¿cómo se implementa el trabajo? ¿Cuáles son las distintas etapas? Bien, primero que nada, lo más importante es cumplir con el objetivo del campo, que es preñar el animal, pero además es un objetivo que tenemos muy firme también de preñarlo temprano, que esa vaquillona se vaya preñada temprano, porque creemos que ahí es donde está el impacto en la casa de los productores después. Y ahí, bueno, se hace una inseminación a tiempo fijo, en general la primera semana de noviembre. Hacemos un diagnóstico de actividad ovárica a todas las vaquillonas y las que están prontas para sincronizar, que estén en un anestro superficial o ciclando, entran en la inseminación, y las que están en un anestro profundo, que en general son muy poquitas, esas ya quedan con toro, o sea, no entran en la inseminación, pero sí van a servicio igual. El 100% de las vaquillonas entran en servicio. Después, pero nosotros no refugamos ninguno. Y se hace una inseminación a tiempo fijo, se hace un repaso levantando celo también y también inseminando durante noviembre. Entonces de esa manera andamos entre un 70, 75, 80% de las preñeces el primer mes de servicio y de inseminación. Y bueno, y la segunda inseminación es a celo visto. A celo visto, durante una semana consideramos que las vaquillonas vienen sincronizadas del tiempo fijo, entonces se levanta celo una semana. Sí, hay días que se inseminan 30, 40 vaquillonas, ¿no? Entonces para hacer un uso más racional de los toros que tenemos, que son pocos, son 4 o 5 toros que tenemos, ese segundo celo post IATF se hace levantando celo también. Viene un inseminador acá, se rodean las vaquillonas de mañana y de tarde y se inseminan como una inseminación tradicional. Y después, recién de esa etapa, entran los toros a hacer un tercer repaso, vamos a decir. ¿Y cuál es la ventaja de esa inseminación a celo visto frente a una monta natural? Y bueno, eso, que como tenemos las vaquillonas, de los toros, como tenemos muchas vaquillonas sincronizadas, en esa semana tenés mucho pico de celo y nos es muy exigente para los toros. Entonces, de esa manera cuidamos más los toros y además cosechamos más preñeza de inseminación también, que a los productores les interesa. Que tienen un mayor nivel genético. Sí, exacto.
¿Cuántos terminan preñando al final? ¿Cuáles son los últimos números? Mira, el año pasado fue el año más bajo de una serie de años, anduvimos en el 86% de preñez, por diversos motivos, o en realidad no llegamos a una conclusión cuál fue el motivo final de por qué, porque las vaquillonas estaban muy buenas, tuvimos menos preñez de lo esperado en el tiempo fijo, y después el repaso con los toros fue medio, no logramos repechar ese resultado magro de la inseminación. Pero yo siempre digo que estas cosas hay que mirarlas en el largo plazo y promedios, no podés sacar conclusiones con el resultado de un solo año. Y bueno, los resultados de preñez andan siempre entre el 90 y 92%, es la preñez global del altillo, de los cuales entre 50 y 60% es preñez de inseminación a tiempo fijo. Tenemos 20% más de preñeces en ese repaso hacia lo visto que hacemos, y bueno, después queda un 20% de preñeces de toro al final. ¿Con cuántos kilos? Tú hablabas hoy que no había que hablar de kilos, pero para tratar de transmitir el concepto, ¿con cuántos kilos entran a la inseminación las vaquillonas? Sí, el comentario que hacíamos hoy es que consideramos mucho más importante la actividad ovárica, cómo está esa vaquillona a nivel de ovario, que los kilos que tenga. Y andamos entre 350, 360, son los kilos que estamos entrando en la inseminación en los últimos años. Las vaquillonas se entregan preñadas con más de 400 kilos o en ese entorno. Y las vaquillonas falladas, que se embarcan generalmente gordas desde acá, mismo en otoño, también pesan entre 380 y 400 kilos en planta. O sea que estamos logrando. ¿Terminan sobrando kilos? No, bueno, hoy una de las charlas que decía Graciela, la importancia de ese animal que esté bien desarrollado para adelante, lo devuelve en la vida productiva de esa vaca después de ese vientre, lo termina devolviendo. Sí, es un concepto que hay momentos que uno dice no están sobradas las terneras, pero no, la política nuestra es que preferimos que estén así, porque nos da mucho más seguridad para adelante si se nos plantea una situación climática compleja. Bueno, estamos cobrando un servicio, tratamos de que esa ternera esté lo mejor posible. De hecho, hay algunos productores que me han insinuado ya de por qué no inseminarlas a los 15 meses. Y bueno, creo que va a ser el próximo paso, no muy lejos de abrir esa posibilidad a algunos productores que lo quieran hacer. ¿Cómo se lleva adelante la etapa reproductiva y también la atención sanitaria en el establecimiento El Altillo? Lo hablamos con el veterinario, el doctor Juan Andrés García Pintos, con quien tuvimos el gusto de repasar los distintos eslabones de cómo es el funcionamiento, qué tecnologías usan y cuáles son los resultados que tiene. Una jornada espectacular, Álvaro. El clima nos recontra acompañó, una primavera muy buena. Y yo creo que estas instancias siempre suman muchísimo porque es un caso de éxito de un campo que trabaja, que hace recría de ganado de carne, entrega un ganado muy prolijo y se hacen todos los pasos que la investigación y que a nivel de campo lo hacemos a diario, que es una buena recría en el primer año, entregar los ganados en fecha de parición temprana. Entonces el ganado sale ordenado para mucho pequeño productor, que pasa a ser una categoría muy compleja manejarla hasta que ella no empieza a aportar terneros. Si bien va a aportar y nos va a acompañar durante un periodo muy largo y la entendemos como tal de las categorías más importantes y sensibles, pero entiendo también que para muchos productores pasa a ser una categoría compleja porque no está dentro de las prioridades, ¿no? Entonces esta jornada yo creo que el marco de público que acompañó lo muestra por sí solo la cantidad de gente que vino a acompañar, porque sabe el éxito y lo bien manejado que están los ganados acá en el Altillo, ¿no? El índice reproductivo ¿es el ideal el que se obtiene acá? Sí, yo creo que sí, que es el ideal, están muy contentos, satisfechos de todo punto de vista, porque no podemos perder de vista que se preña un 90% de preñez final. Los resultados de las inseminaciones siempre son bien sólidos y contundentes y están siempre dentro de los promedios. Cuando ha habido algún detalle siempre se le ha encontrado. Y después lo más importante es que no es un ganado que es criado en la estancia, que ya se conoce el origen. Lo que no podemos perder de vista es que vienen muchos ganados de diferentes orígenes, con diferentes requerimientos, con muchas cosas, y acá hay que emparejarlo para después construirlo para adelante, ¿no? Entonces me parece que más que satisfecho lo que son los resultados. ¿Cuánto se preña en la inseminación? Acá estamos en el eje del 50%, 50 y algo por ciento, entre 50 y 60. Y como técnica la inseminación,
¿Es a lo que debe llegar o hay que mejorar esos números? Yo creo que hay que manejar el promedio y a veces sí andás mejor arriba, hay otro año no, pero yo creo que ya superando los 50 y algo por ciento, ya, para mí ya está más que paga, satisfecho y estás preñando el 50% de tu ganado el día cero del inicio de la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, ¿Y de qué depende eso? son muchos factores a tener en cuenta. O sea, el ganado tiene que llegar bien, ganando peso, bien recriado, sin deficiencia, de un punto de vista sanitario completo, cubierto de todo punto de vista de vacunas, que los protocolos sean los indicados, una buena calidad de semen, un buen inseminador, un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta, que cuando uno insemina, el éxito no es solamente llegar a la meta, llegar al 50, 60, sino que una escalera de cantidad de cosas que uno tiene que hacer para llegar a ese resultado. Y eso son consecuencias. Y como consecuencia de la inseminación también se facilita la preñez con la monta natural en el repaso. No necesariamente, o sea, sí hay mucha vaquillona quizás que la mueve, que hay un animal que entra en esto superficial y se logra preñar. Todas estas vaquillonas se le hace actividad ovárica al inicio del protocolo y después por los registros que terminamos siempre sacando, siempre terminamos preñando vaquillonas en esto superficial. Pero lo importante es cuántas vaquillonas logramos preñar en los primeros 20 días de servicio, o sea, de la IATF más al repaso a lo visto. Y estas vaquillonas que a simple vista uno las ve en muy buen estado y como han comentado siempre llegan bien. ¿Llegan vaquillonas igual con un anestro profundo o no existe anestro profundo con estos estados? Es mínimo el porcentaje. Por suerte, la verdad que el año pasado... ¿Y por qué se puede dar eso? Y bueno, estamos hablando a veces un 2% en un rodeo de 550 vacas, ¿no? El año pasado fueron 10 vaquillonas que se fueron a anestro profundo. Diferentes causas y son causas individuales y no tanto poblacionales, ¿no? Y a veces no hay una explicación. No, no se llega a la explicación cuando tenés un porcentaje más alto y te preocupa el número, bueno, sí, ahí capaz que analizar y ya tuvieron alguna carencia, pero justo no es el caso, o sea, llegan muy bien. Hablabas de algunas generalidades que tienen que ver con la sanidad. ¿Cuáles son los puntos que no se pueden saltear bajo ninguna circunstancia? Los puntos que no se pueden saltear bajo ninguna es tener buenos registros, tener una buena planificación, diseñar un plan sanitario de acuerdo con un veterinario, o sea, decir, bueno, este es mi predio, mi objetivo es este, yo tengo estas fechas fijas, que ya sea inseminación, la colocación de toro, el destete, lo que sea, ahí cubrir todos los puntos claves, puntos críticos dentro del plan sanitario, dentro del rodeo, y después yendo más precisamente a lo que es el rodeo, son lo que son las vacunas reproductivas, preservicio, la vacuna de leptospira al tacto, las clostridiosis, hacer una correcta rotación de drogas antihelmínticas, tener buen registro de ella, controlar la eficacia de ella. Yo creo que con parte de esas cosas ya encaminamos bastante lo que es la parte sanitaria de varios rodeos. ¿Se ha complejizado más la sanidad en los rodeos desde el punto de vista reproductivo o hay más información de cómo atacar las diferentes cosas? Es un poco de todo, sí. O sea, no es que se haya hecho más complejo, tenemos más diagnóstico, hay una intensificación de muchos aspectos de la ganadería, ya sea las recrías, ya sea la cría, ya sea en los engordes. Entonces han empezado a surgir enfermedades o patologías que quizás antes, cuando uno lo maneja más intensivamente, no nos damos cuenta o pasan muy desapercibidas o directamente no las tenemos, y hoy sí hay y bueno, y hay que atacarlas como tal. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir.
Para el presidente del Instituto Nacional de Colonización, el ingeniero Alejandro Henry, la experiencia del Altillo es muy válida y es un ejemplo a seguir y replicar en otros campos de colonización a lo largo y ancho del país. La primera impresión es bárbara, fantástica. Nos parece un emprendimiento muy bueno, lo tenemos priorizado dentro del instituto, lo dijimos ahora en el cierre. El instituto, los emprendimientos colectivos están muy priorizados dentro del mismo, porque vemos que reforzamos la acción de los colonos, se le quita trabajo al productor, y todo esto tira después en el predio en forma individual, lo ayuda mucho porque le quita una parte del trabajo que realiza hoy el productor en su predio, se lo quita, le permite aumentar la dotación en vacas de cría y el aporte genético de estas vaquillonas que van inseminadas a los predios de los productores, con tasas de ganancia muy buenas, con preñez muy buena y muy adelantadas en el tiempo del parto. O sea, va un ganado que va a parir prácticamente todo en septiembre, lo cual nos permite que la segunda cría, que todos sabemos que es un poco la más complicada, nos da tiempo para una recuperación del estado de la vaca en el predio ya del productor. Y bueno, la verdad que muy contento de que Colonización esté de alguna manera colaborando en el desarrollo de la zona. Lo decíamos, no solo de los colonos, sino acá mandan terneras, productores que no son colonos. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esta línea que nos parece la más acertada para ayudar al desarrollo de la gente, ¿no? El apoyo de Colonización en el sector ganadero va con estas herramientas, va con el desarrollo de campos de recría. Sí, va con el desarrollo de campos de recría, que ya tenemos muchas experiencias, no solo esta, sino que en otras zonas del país también. Y bueno, por supuesto está priorizada la lechería por la situación tan particular que estamos viviendo de pérdida de productores familiares, pero vamos a trabajar mucho y muy fuerte. Apoyamos al Procría con 360 productores de Colonización y tenemos la idea también dentro de Colonización no cerrar a los 300 estos, sino que si se siguen presentando grupos de productores en el futuro, buscar la forma de financiar la asistencia técnica por algún periodo de tiempo, de forma que también otros productores, viendo el entusiasmo que genera en vecinos y todo el trabajo de este colectivo que se está diseñando desde el Ministerio, con toda la institucionalidad, porque estamos trabajando todos juntos, lo decíamos, la importancia de trabajar en línea, trabajar el plan agropecuario, la DGDR y otros organismos del Estado, en trabajar en forma conjunta para que más gente se entusiasme con esto y el país en definitiva se vea beneficiado con más terneros, con más litros de leche, con más kilo de lana, con todos los rubros en franco crecimiento, que eso después se refleja en las ciudades, ¿no? Todos los que vivimos más o menos en ciudades pequeñas del interior sabemos el impacto que tiene que haya más producción para que funcionen los frigoríficos, las plantas que reciben leche, las laneras. O sea, tanta empresa que ha tenido tanta dificultad, yo creo que lanzando estos programas en forma potente y contundente nos va a permitir mejorar también la calidad de vida de las ciudades, ¿no? En el caso de Durazno hay otras experiencias también. En la zona de La Paloma hay un campo ahí que tiene la fomento local, también hay otro que tiene el fogón. Allí, en unas experiencias que están comenzando, también hay en el Carmen actividades diferentes que se llevan adelante. Ahora, ¿esta experiencia es la más completa? Bueno, no sé si es la más completa, hay tantas que además se me van a enojar los otros, pero yo creo que hay muchas buenas experiencias, hay otras no tanto, que lo que tenemos que hacer es trabajar para que aumenten su nivel de calidad de producción. Lo que sí estamos convencidos en el modelo, este modelo, como también se repite en otras zonas, mañana vamos a ver una experiencia en Durazno que es un poco más joven, pero van en la misma ruta, ¿no? Que lo importante es la ruta.
Después las cosas para ir corrigiendo en el camino hay muchas, incluso esta también va a tener elementos de mejora en el futuro, sin duda. Las nuevas tecnologías, en el primer lugar que tienen que aterrizar es en estos modelos, porque estos modelos después sirven de plataforma para que los productores vean las cosas que se hacen acá y las puedan repetir en sus predios también. ¿Hay requerimientos en otras zonas del departamento que no han estado atendidas por este tipo de proyectos? Muchísimo. Usted no se imagina la cantidad de gente que se presenta a los llamados de colonización. Aquí está topeado el nivel de ingreso de terneras, o sea que pienso que si tuviéramos otro campo como este, en cuestión de 1 año o 2 años, estaría lleno de terneras también. O sea que la demanda es muchísima de predios asociativos, de productores que quieren trabajar en forma individual la tierra. Y la verdad que la oferta que tenemos en el instituto de fracciones que se van liberando es muy poca. Se presentan 40, 50 personas por llamado a cada fracción. Y bueno, hay lugar para una familia nomás en esos casos. ¿Cómo viene el proceso de los campos de Ruta 6 ahí de la zona de Farruco, ahí Cerrizuelo? ¿De María Dolores? Acá en Durazno. Los campos de ahí en Ruta 6, acá en Cerrizuelo, ahí en Farruco. Sí. Y bueno, vienen con un proceso más retrasado, pero creo que venimos bien. O sea, todavía ahora hay un marco de precios que ayuda a todo este tipo de cosas, ¿no? Porque tratar de implementar tecnologías nuevas cuando los precios no acompañan es una cosa, y bueno, en este momento, por suerte, los precios acompañan y es el gran momento para producir más, ¿no? O sea que el camino está marcado y sea la colonia que sea, vamos a trabajar fuerte para que no tenga limitantes productivas, ¿no? Usted hablaba de la priorización en cuanto a la compra de nuevos campos, priorización para la lechería. Ahora, de alguna forma, con la compra de María Dolores, hay un impulso importante ahí para la lechería. Sí. ¿Los próximos pasos van a ser ganadería? ¿O depende de eso? No necesariamente. O sea, tampoco tiene por qué ser un área tan grande. Acá lo estamos viendo, es un área de 1000 hectáreas, o sea, es otro tipo de inversión más pequeña, pero que también tiene su impacto en la población rural. Así que no está priorizada la lechería. Tenemos alguna zona con bastante urgencia de alguna compra importante de tierras, con empresas con cierta problemática de recibo de leche, que bueno, la tenemos como objetivos prioritarios, pero estamos buscando los mecanismos para ver si podemos acelerar el proceso de inversión en tierra de forma de impactar lo más rápidamente posible. Estamos trabajando muy bien con la Corporación para el Desarrollo, con el Banco República, obteniendo líneas de crédito, no necesariamente solo para compra de tierra, sino también, lo decíamos, para apoyo a los productores, para ganado, para pastura, para riego. O sea, nos vamos a integrar al Plan Nacional de Riego, estamos trabajando con varios proyectos en ese sentido. Y bueno, y María Dolores va a ser una gran plataforma de riego, ¿no? Entonces, un lugar donde tenemos 10 pivot, algunos estamos pensando que puedan ser usados en las unidades individuales de los tambos, para tener algunos tambos con riego de pasturas. Estamos trabajando con los técnicos para terminar un diseño que nos convenza a todos, ¿no? De que María Dolores no sea solo un banco de forraje, un campo de recría y 16 tambos, sino también que sea una plataforma tecnológica para transmitir todos los nuevos paquetes tecnológicos que tiene disponible el sector. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir.
Nos metemos en la zafra de reproductores, ventas del 100% en los distintos eventos que se han estado realizando en el centro del país. Promedios que por otra parte también han estado por encima de los de años anteriores. Vamos a comenzar este recorrido por el remate de los criadores. Un remate que se desarrolla en el local Durazno por parte del escritorio Andrade Rodríguez Limitada y tiene allí la presencia de 4 razas que participan con 3 cabañas diferentes en esta propuesta de venta de reproductores. La evaluación de este nuevo remate de los criadores con, en primer lugar, la participación de la cabaña Los Principios, la raza Aberdeen Angus. Con Ross Houston estuvimos hablando sobre lo que deja esta nueva edición del remate de los criadores. Bueno, la gente con ganas de producir y bueno, mucha gente que volvieron a comprar, así que esto siempre es bueno. ¿El nivel de precios? Los precios muy bien, digo, precio promedio era 3.817 para los toros y bueno, el precio máximo creo que eran de 5.400, puede ser. Y entonces sí, bien, muy contento. La verdad que pienso que un año récord para nosotros en el remate. El tema de la colocación total es lo que se viene a buscar y lo que deja mejor satisfacción, más allá de que lo económico obviamente suma. Sí, claro, digo, lo que uno busca, ¿no? Es ofrecer animales que bueno, la gente aceptan y les gustan y bueno, obviamente si llevan todo, mucho mejor. Y por suerte pasó de nuevo que bueno, vendieron todo y muy bien, muy rápido, muy ágil, exactamente. ¿Qué cosas te preguntaba o te comentaban los clientes de la cabaña antes del remate? Con respecto al comportamiento de los toros, a la experiencia que han tenido hasta ahora? Y bueno, la gente siempre buscando animales tranquilos, animales con facilidad de parto, es lo primordial, ¿no? Lo que todo el mundo quiere. Y bueno, después, bueno, hay gente que quiere más información sobre los datos que tienen por crecimiento, ojo de bife o qué sé yo, pero en general lo más importante es eso, el carácter de los toros y la facilidad de parto. Es un remate que se ha impuesto y en eso hay clientes que repiten y año a año siguen concurriendo para llevarse los toros de Los Principios. Sí, por suerte sí, hay mucha gente que viene todos los años y bueno, la verdad que es muy gratificante eso, que nos apoyan todos los años y bueno, además que cuentan que hacen muy buen trabajo y están muy contentos con la producción, así que la verdad que trabajamos para eso, así que deja muy contento. Más allá de que la mayoría de los toros se vendieron de a uno, hubo algún cliente que se llevó más de un ejemplar, potenciando un poco esta idea. Sí, que yo sepa al menos había lo máximo eran de 3, yo llevo 3 toros en total, así que sí. ¿Y la primera experiencia con las yeguas criollas? Sí, la primera experiencia, sí, exactamente. Y bueno, salió bastante bien. Creo que para la primera vez está más que aceptable el precio y bueno, fueron bien recibidos. Se vendieron 2 de las 3. Sí, exacto, 2 de los 3, sí. El otro lo llevo para trabajar, supongo. Hay que seguir insistiendo y bueno, y seguir mostrando esa producción en los próximos años. ¿Qué, perdón? Hay que seguir produciendo y seguir mostrando esa producción para los próximos años. Sí, nosotros tenemos muchos caballos. Nosotros tenemos la cabaña de criollos y los caballos andaluces, españolas. Y bueno, tenemos muchos y bueno, estamos siempre preparando algún caballo para vender. Así Te iba a preguntar por eso, por los caballos andaluces, que recuerdo hace muchos años lo trajiste al establecimiento allí. ¿Cómo viene? Bien, está muy bien. Tenemos muchos afuera hoy en día. Creo que quizás la más grande cantidad de caballos españoles en estos países, en la zona al menos, son muy particular aquí en la vuelta. Y bueno, salen muy lindos como para trabajar y para muchas cosas. Son animales muy activos a andar y muy cómodos para andarlos. ¿De cuántos tenés aproximadamente, ya que me decís del volumen? No, hay más o menos 50 caballos españoles, sí, tenemos de todas las edades. Mira, número importante. Cambiamos de raza, seguimos en el mismo remate, vamos ahora a Bradford y Brangus,
Cabaña El Rincón, con José Poncete, de la firma Hermanos Poncete, que pusieron arriba de la mesa de alguna forma en la oferta de reproductores estas dos razas, ventas casi totales, algún ejemplar que quedó sin vender, pero que enseguida, en la pista, pero que enseguida fuera de pista se terminó comercializando para redondear un evento con 100% de ventas. Bradford y Brangus de El Rincón, con José Poncete. Bueno, un año más de remate, un año más de la venta de la producción, que es el objetivo de la cabaña. Por momentos el remate estuvo muy bien, por momentos como que se trancó un poquito. Nos pasó en el primer lote de Bradford directamente, de vender un toro y se fueron dos sin vender. Y inmediatamente después afuera se vendieron enseguida. Nos llamaba un poquito la atención eso, no sé, la gente, bueno, cada uno sabe lo que hace y a qué precio quiere pagar, pero digo, las pretensiones de la cabaña no eran tampoco altas ni nada, simplemente era vender como trata la cabaña de hacer todos los años, vender. Creo que estuvo todo muy bien, en realidad estuvo todo muy bien, creo que todas las cabañas vendimos todo. Nos quedó un saborcito amargo que se hayan ido, en realidad se fueron 4 toros sin vender que se vendieron inmediatamente afuera, no sé por qué no se vendieron en la pista. Eso de vender en la pista tiene otro sabor, otra satisfacción, ¿no? Yo creo que sí, porque incluso mantiene el mercado frente a los otros lotes que vienen atrás. Hace como dudar un poco a todo el mundo. A ninguno nos gusta que se nos vaya un toro sin vender de la pista. Tratamos de trabajar y de ofrecer todas las posibilidades que tenemos para que los toros se vayan todos. Pero bueno, hay veces que no se puede. Y dando vuelta a la página de eso, el nivel de precios, ¿cómo lo evalúan? El nivel de precio creíamos que podía superar, quedamos conforme todas las cabañas igual. Los promedios entre 3.600 y 3.800 en todas las razas. Pero ya te digo, el objetivo era vender, siempre el objetivo es vender de todas las cabañas, porque es la producción y no nos puede quedar para el año siguiente. Y también no queremos que ningún productor se quede sin toro, teniendo la posibilidad acá. A veces la pretensión es, el mercado manda, y si bien hay remate de punta y muy bien, también hay de los otros. Y bueno, la idea es tratar de andar lo mejor posible y que la gente ande lo mejor posible también cuando compra. ¿Repitieron clientes en esta jornada? Algún cliente sí, y hubo clientes nuevos. Llamó un poquito la atención porque llamaron clientes nuevos y vinieron y compraron. Y después clientes que ya habían comprado en el Brangus principalmente, que se está armando un mercado aquí, que nosotros no lo teníamos, el segundo año recién que vendemos Brangus, también. Así que muy conforme. La tonada que estaba pronta para salir a trabajar, lógicamente, ¿no? Sí, es el objetivo, lo hablamos con varios productores mientras mirábamos los toros. Siempre fue el objetivo del Rincón, traer pronto para trabajar. Nosotros no tratamos de no dar muchísimo peso ni nada. Yo sé que lucen bien en las pistas y eso, pero se destrozan muchos toros. Y más con toros de 2 años que después el vivir a campo después entre los 2 y 3 años se hace difícil. Hay que tratarlo muy bien para mantenerlo para el año siguiente, ¿verdad? Y con todas las garantías que se dan un remate, desde las condiciones de ventas hasta las garantías sanitarias y de las diferentes cabañas también, ¿no? Sí, por supuesto. Desde la garantía sanitaria, desde cualquier tipo de garantía en el sentido que el toro tiene que llegar a los establecimientos y trabajar bien y que el productor ande bien, porque el objetivo es sacar ternero. No es, no es hacer pinta con los toros ni nada, es simplemente vender un reproductor de la mejor genética posible y que realmente sea un reproductor y que produzca en el campo, porque si no, por más lindo que sea el toro que compremos, o que esté muy grande, o que pese mucho, o que pese poco, pero si no produce, y esto es un negocio, los toros tienen que producir. La raza Brahman tiene muy pocos remates a lo largo y ancho del país que proponen venta de genética de la raza Brahman. En algunos casos para cría en forma pura, otras para cruzamiento, que es en su gran mayoría. La cabaña Don Quito del departamento de Durazno está proponiendo dentro de este remate de los criadores la venta de genética que tuvo muy buena dispersión, muy buenos promedios, pero también muy buena venta para lo que fueron los vientres. Lo hablábamos con Javier Olivera de Cabaña Don Quito. Estamos muy contentos en la cabaña por el interés que
que hay por la raza, ¿no? Y por los precios, la verdad que estamos muy contentos, quedamos muy satisfechos. Los toros llegaron muy bien al remate también, ¿no? Se mostraron muy bien. Sí, la verdad que sí, digo, este año lo que buscamos dentro de la poca experiencia que tenemos en remate es tratar de venir con los toros lo mejor posible. Y sí, llegaron bien, muy lindos los toros. Aparte de ver nosotros, nos pareció que estaban muy lindos, sí, de ver. ¿Cómo viste el nivel de precios? Y el nivel de precio, muy contento, la verdad que muy firme, el mercado muy firme de los toros y en lo personal muy contento. ¿Están los valores que pensaba antes del remate o hay diferencias? No, la verdad que sí, pues ya teníamos consulta de hace unos días, la gente, ya veníamos viendo el mercado y algunas preofertas y clientes interesados, clientes nuevos. Por suerte, digo, tuvimos llamado de casi todo el país, tuvimos llamado, consulta, y la verdad que mucho interés por los toros y mucho interés vimos por las vaquillonas, mucha demanda, digo, de gente que nos llamaba y nos consultaba por diferentes motivos de las vaquillonas, peso, edad, hay mucha demanda por ese ganado. Y las vaquillonas también, un nivel de precio interesante. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí que es un precio muy interesante de las vaquillonas que no pensábamos, pero un poquito menos, pero no pensábamos que hubiera tanta demanda por eso. Con respecto a los compradores, compradores que ya habían comprado en oportunidades anteriores, gente nueva, un poco contanos. Sí, la verdad que sí, compradores que ya han probado el año pasado, ya probaron la sangre, los animales de la cabaña y después muchos compradores nuevos también que vinieron de los dos tipos. ¿Las vaquillonas Brahman se las llevó un solo comprador? Sí, las vaquillonas Brahman se las llevó un solo comprador, hubo mucha puja por esas vaquillonas, había un momento llegaron hasta 8 personas a estar interesadas por ellas, pero vino un comprador y se la llevó a la. ¿De dónde es? Es un cliente nuevo que tenemos ahí en la zona de Tacuarembó, que le gusta la línea Brahman y le interesaron y se la llevó. ¿Y los toros para dónde se fueron? Y los toros se fueron unos para acá, para Durazno, para la zona de Chileno, ahí, para la familia Fernández, que son clientes ya viejos de la cabaña. Unos fueron para Salto, para un cliente nuevo. Otro muchacho Machado de ahí de Tacuarembó también. Y uno se fue para Río Negro, un cliente nuevo para Río Negro. Pero hubo mucho llamado y mucha demanda de gente que no pudo ver la transmisión porque de Rocha, La Valleja, gente que quedó sin poder comprar toro. Para la firma organizadora Andrade Rodríguez Limitada, este evento forma parte de la dispersión de genética y de la apuesta que realizan los productores por dispersar y por invertir genética, dispersar genética los cabañeros e invertir en genética los productores ganaderos comerciales. Lo hablábamos con Luis Aparicio Andrade. Me alegra ver a la gente joven creyendo que este país se sale produciendo y la verdad que hoy es una realidad. La gente empujando. No es fácil trabajar en el campo, pero sigue habiendo cantidad de gente que es vocacional, cosa que me llena de alegría y me da un entusiasmo que me permite por lo menos seguir creyendo que esto va a seguir adelante. Y con niveles de precios interesantes, ¿no? ¿Cómo no? La gente seleccionando como siempre, pero con muy lindas presentadas las toradas y las vaquillonas, aún los vientres que estaban medio sentidos, muy buenos valores, y bueno, acá de esta situación se sale produciendo, esa es una realidad y la estamos viendo todos los días. Hay que seguir produciendo terneros, ¿no? Pues, ahí está el cuello de botella del país. Creo que estas situaciones que se están dando a nivel
del país, de estas trancadas que están apareciendo, afectan un poco el ánimo de la gente y le dan un poco de inseguridad, pero la gente que está en el campo lo que sabe hacer es trabajar y producir y no hay tutía, aunque las cosas mañana tengan algún cambio, la gente va a seguir en la misma línea. El clima ha venido acompañando, ¿no? Cómo no, ojalá se repita la primavera que tuvimos el año pasado, que va pintando, y los campos semillaron, y donde la primavera se afiance, creo que vamos a tener otras buenas pasturas de vuelta. Hemos tenido un periodo con varias semanas, hace ya un tiempito, que venimos con precios firmes en el gordo, en la reposición, en todas las categorías. Eso le daba solvencia al mercado ganadero. Cómo no, la verdad que la riqueza que tiene el campo en las personas que todavía siguen transitando el negocio agropecuario, el país no la debe valorar como tendría que valorarlo. Queda gente muy positiva, gente que está para trabajar, para producir, que lo hacen con mucha sencillez y con mucha grandeza. Ojalá los gobiernos que vienen sepan valorar y sepan entender que el trabajo del campo es un campo muy sacrificado, pero tienen cantidad de gente que lo va a seguir haciendo. El remate de hoy, siendo sincero con el momento que se está viviendo. Sí, señor, la verdad que un buen remate, de acuerdo al momento, y creo que la salida es trabajar y producir, no hay otra. Va quedando poca gente en el campo, gente joven que trabaje, porque la verdad que los trabajos de la ciudad de Durazno, ¿quién iba a decir que en Durazno iba a haber 5 plantas de silo, que iba a haber 3 frigoríficos? Y indudablemente el trabajo del campo es más sacrificado y la gente joven prefiere más ir a la ciudad. Entonces hoy por hoy el campo está afectado por tener falta de mano de obra, vamos a decir, y están trabajando en el campo las empresas familiares, está trabajando el padre, la madre, la hija, los hijos, y creo que ese va a seguir siendo el ritmo que va a tener el campo. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Remate de cabaña La Elisa, de Walter Carlos Romay, cabaña invitada a la quebrada de Aznares, El Orza Hermanos. Toros Hereford, Pedriga inscripto astados, entre 2.760 de mínimo, 6.720 de máximo, 4.286 de promedio. Toros Pedriga inscripto por Ed Hereford, entre 3.000 y 7.440 dólares, a un promedio de 4.497 dólares. Promedio total para los toros de La Elisa, 4.429 dólares.
Cabaña invitada La Quebrada de Aznares, El Orza Hermanos, entre 3.600 y 4.200. Promedio, $3.920. Remató José A. Valdés y compañía. Cabaña Santa Clara de Gabriela Abella, 100% de ventas, 43 toros Angus, entre 2.880 y 5.280 a un promedio de $3.667. 25 toros Polled Hereford entre $2.640 y $4.860. El promedio $3.257. 38 vaquillonas Angus preñadas entre $1.140 y $1.740 a un promedio de $1.431. 30 vaquillonas Polled Hereford preñadas entre $960 y $1.620 a $1.342 de promedio. 18 vaquillonas Angus abiertas entre $960 de mínimo, $1.500 de máximo, $1.150 de promedio. Remataron Escritorio Aramburu Negocios Rurales y Juan Vera SRL Negocios Rurales. Remate de Cabaña La Hormiga. Toros Polled Hereford Pedrigue inscripto entre $3.360 y $8.160. El promedio $4.580. Fue en Don Tito, Tacuarembó, remató el Escritorio José A. Valdés y compañía. Remate de Cabañas La Ceferina y La Ganadera, el doble par, con el Escritorio Juan Vera SRL y la consignataria. La Ganadera vendió 33 toros Angus a un promedio de $3.529, con un mínimo de $3.000 y un máximo de $4.220. La Ceferina vendió 19 toros Polled Hereford entre $4.560 de máximo, $2.880 de mínimo, $3.537 de promedio. Amigos, estamos llegando al final de esta nueva edición de Diálogo Rural TV. Les agradecemos muchísimo por la atención dispensada. Les recordamos dejarnos nuestros comentarios en las redes sociales de opiniones, comentarios, sugerencias de lo que deja esta nueva edición de Diálogo Rural TV. Les estamos muy agradecidos por los aportes que a lo largo y ancho del país nos hacen durante toda la semana acerca de la emisión. Desde ya, muchísimas gracias por la atención dispensada y en 7 días tenemos un nuevo encuentro en esta misma pantalla para seguir repasando y compartiendo la información, los datos, los comentarios, las anécdotas, lo que deja la actividad a lo largo y ancho del país del sector agropecuario. Hasta entonces, muchísimas gracias. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.